Bien, hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar nuevamente aquí, reunidos en este lugar con el fin de estudiar su palabra e investigar su palabra. ¿Ya? Como les decía el hermano Sergio, está un poco delicado de salud, no vino, sí me envió un mensaje, me dice que no podía venir ahora, porque está un poco lluvioso, pero que mañana ya viene. Entonces, mucha salud para todos, me dijo. Ya, hoy vamos a hablar sobre un tema que está en Romanos capítulo 7, versos 7 al 25. Ya, vamos a leerlo con mucho cuidado. El capítulo 7, versos 7 hasta el 25. A ver, ¿por dónde comenzamos a leer? Ya, desde ya entonces. La gloria comienza a leer. Vas a leer unos cuantos versículos y de vuelta van pasando. Todos vamos a leer. Ajá. Creo que estamos 2, 4, 6, 8, 10. 2. Sí, 2. Al último le toca 3. Ya no importa. Ya. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Nazarí u otro más? Ya, sigue medio. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vendido del mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ya, hermano Noé, por favor. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ya, sí, hermano, por De favor. esta manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque al querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ya siga, hermano. ¿Dónde está el cielo? 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya ¿Así? sigue. Sí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Sí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerto? Ya, acaba de leer.
Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ya, gracias. Voy a leer otra vez, ¿ya? Voy a leer y ustedes también pueden leer. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleite la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Está ahí. Ahora bien, vamos a ver entonces de qué se trata. Ahí en la hojita yo les he dado, les repartí la hojita. En el capítulo 7, verso 7. Ya, bueno, ahí dice, vamos a ver. Si es cosa tan buena ser libertados de la ley de Moisés, porque de eso se trata, de eso dice aquí el texto. Y si las pasiones pecaminosas eran por ella, una pregunta, ¿no se sigue que es pecado la ley? Así algunos concluirían. ¿Ya? Pablo explica que eso no se sigue. O sea, la ley no es pecado. Ahí paramos brevemente un ratito. Porque yo he oído, por ejemplo, algunos que han cogido este texto en alguna predicación que han hecho y concluyen diciendo que la ley es pecado. No, la ley no es pecado. Ya. Entonces, queda claro que la ley no es pecado. O sea, yo me estoy refiriendo a la ley de Moisés, porque el texto a eso se refiere. Pero por ella, o sea, por la ley, uno se da cuenta de la naturaleza verdadera del pecado. Ilustra el punto con la codicia. Ustedes han de ver ahí, dice, la codicia. Pablo lo dice en el verso 7 mismo. Ya, ahora bien, los sabatistas, teniendo que admitir que este contexto habla de una ley
a la cual está muerto el cristiano y ya no más bajo ella, o sea, ya no está bajo ella, afirman que es la ley de Moisés. Ya. Pero que los 10 mandamientos no van incluidos en esa ley. Es absurdo para eso. Ya. Pero Pablo les prueba, ¿sí? Ser falsos maestros haciendo uso del 10º de los mandamientos para ilustrar su punto. ¿Cuál es? La codicia. Vamos a ver Éxodo 20:17. Cuando dice no codiciarás. A ver, lee el fin. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ya, ahí está lo que ya dijimos. Ya, entonces Pablo les prueba a estos sabatistas ser falsos maestros haciendo uso del 10º mandamiento, o sea, del 10º de los 10 mandamientos para ilustrar este punto, como lo dice en Éxodo 20:17. O sea, la ley de la cual los hermanos judíos habían sido libertados era la ley que incluía el mandamiento de no codiciar. ¿Ya? El mandamiento de no codiciar. Es decir, los 10 mandamientos ya no están en vigor, ya no están en vigencia. Pasaron con la muerte de la ley de Moisés, definitivamente. Los llamados evangélicos creen guardar los 10 mandamientos hoy en día, pero no es cierto. Ignoran el cuarto por completo. Dicen que el domingo toma el lugar del sábado y hablan del sábado cristiano y no hablan del sábado cristiano, pero todo esto procede de su imaginación y no de las escrituras. El cristiano no miente, no debido a los 10 mandamientos, sino debido a la ley de Cristo. Hoy, porque la ley de Cristo dice, en el Evangelio dice, no mentirás también. ¿Ya? Efesios 4:28. Atende, Antonio. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ya? ¿Qué dice? Ahí. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es el 4:28 de Efesios. Así es como los otros mandamientos, o sea, de los 10, menos el cuarto, pues el sábado judaico no era tipo del domingo. Tomarán en cuenta esto, sino del descanso eterno, en los cielos. Vamos a ver Hebreos 4, 1 al 11. Porque cualquiera va a decir ahora, no es que el sábado cambió porque y ahora es el domingo, no. El sábado era prototipo del descanso eterno, o sea, en este caso. Veamos, ¿qué dice? Hebreos 4, 1 al 11 dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo,
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya, gracias. Como ustedes pueden ver, les decía que el cristiano no miente, no debido a los 10 mandamientos, no hurta, no debido a los 10 mandamientos, ya, sino debido a la ley de Cristo, o sea, el Evangelio, ¿sí? Como lo declaraba ahí en el texto que leímos, Efesios 4:28. Así es con los otros mandamientos de los 10, menos el cuarto, pues el sábado judaico no era tipo del domingo, sino del descanso eterno, porque aquí en Hebreos 4, desde el 1 al 11, estamos viendo que el sábado judaico era tipo del descanso eterno, ¿sí? Porque todavía habrán algunos que todavía dicen, no, pero es que el sábado cambió hasta el domingo y ahora por eso es el domingo. No es así, porque aquí está diciendo claro. Vamos a ver otro texto más, está en Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, a nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es obra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ya, el 2, 16 y 17, ¿no es cierto? Ya, gracias, hermano. Entonces ahí está, ¿sí? Está también claro, dice, por tanto nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ya, y así, ¿no? Para determinar, para darnos cuenta que el sábado judaico era tipo del descanso eterno, ¿sí? Ahora bien, eso en el verso 7 de Romanos 7:7. Ahora veremos, vamos a ver el versos 8. Volvamos otra vez a Romanos 7:8. Ahí decía, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, ahora bien, no afirma Pablo que la ley produce deseos malos. O sea, no dice que la ley es para producir en el individuo, en el ser humano, deseos malos. No está diciendo eso. No está diciendo que porque la ley prohíbe algo, por eso somos movidos a hacer las cosas prohibidas. No está diciendo tampoco eso. Está diciendo que el pecado toma ocasión en presencia de la prohibición de la ley para tentarnos a pecar. Porque si hay una prohibición en una ley, pongamos un ejemplo, cualquier ley que sea, entonces si el individuo hace, entonces va en contra de esa ley. Así sea una ley humana. Por ejemplo, si hay una ley que prohíbe hacer algo y si el hombre pasa por encima de esa ley haciéndola, entonces la ley le condena. Entonces así era la ley bajo la ley de los judíos, la ley judaica. Entonces es lo que está diciendo Pablo aquí.
dice que está diciendo que el pecado, tomando ocasión en presencia de la prohibición que había, que tenía la ley, para tentarnos a pecar. O sea, esa era la situación, ese era el caso. Ya. Ahora bien, está personificando el pecado y presentado como nuestro enemigo, ¿sí? Tratando de conducirnos a desobedecer la ley de Dios. El deseo viene a ser malo cuando tratamos de pasar por encima de la ley, lo que les decía. O sea, el deseo llega a ser malo cuando pasamos por alto, por encima de la ley, ya, sin respetar la ley, ya. Entonces ahí viene a ser malo. Entonces, hay una ley que prohíbe, entonces definitivamente hasta ahí llega el individuo y sabe que ahí hay una prohibición y no debe pasar por encima. Pero ¿cuándo se hace auténticamente malo esto? Cuando el deseo del individuo intenta y lucha por pasar por encima de esa ley. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora bien, sin la ley, si no hubiera habido ley, entonces el pecado era cosa muerta, pues. Y es así en todas las leyes. Si no hubiera una ley, por ejemplo, de tránsito que dijera, no te pases en ese momento que está en rojo, entonces el individuo pasa, pues, nomás porque no sabe que hay esa ley. Pero como hay una ley, entonces ¿qué? Tiene que parar. No pasar por encima de esa ley. Porque el momento que pasa por encima de esa ley, infringe la ley. Así era con la ley, ¿cierto? La ley tenía una prohibición. Y si el individuo pasaba por encima de esa ley, habiendo la prohibición, entonces pecaba. ¿Ya? Ahí, eso es lo que está diciendo. El deseo viene a ser malo cuando trata de pasar por encima de esa ley. Sin la ley, el pecado era cosa muerta, pues. No pecaba, ¿no? O sea, no había desobediencia porque no había una ley que le condene. O sea, que le diga que no debe hacer. El pecado es infracción de la ley. Por eso el pecado es infracción de la ley. Por eso dice, vamos a leer el texto, Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. A ver, lea el que le toca leer. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya, gracias, hermano. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Porque una vez que ya hay la ley, ¿no es cierto? Y hay la prohibición, contiene la prohibición de la ley, y si el hombre tiene deseos de pasar por alto a esa ley, entonces pasa por alto y peca, porque infringe la ley. Al infringir la ley, a ser infractor de la ley, entonces peca. No sé si hasta ahí pueden entender esta parte. Bueno, sin la ley no habría infracción de ley, pues. No habría. Pero como hay la ley que le está diciendo qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer, entonces el individuo que pasa por encima de esa ley infringe la ley, peca. Pero sin la ley, sí, no habría infracción, o sea, no habría infracción. Y por eso no habría pecado. O sea, por esa razón no habría pecado el individuo, ni tampoco Pablo aquí como está presentándose él como el ejemplo. Estaría muerto el pecado, no al pecado, sino el pecado. O sea, no habría pecado. Pero hay ley, de la cual estaba hablándose la ley que Pablo estaba refiriéndose aquí, de la ley de los judíos. Ya. Pero hay ley y hay pecado. Porque el momento que hay una infracción de esta ley, entonces peca el individuo. Ya. La ley no es pecado. Entonces entiendan claro esta parte. No, la ley no es pecado.
¿sí? Sino que el pecado tomándose la ocasión del mandamiento, de la prohibición que contenía la ley, entonces el hombre produce deseos malos de pasar por encima de esa ley, pecábamos. Eso sí, en ese sentido, la ley no es pecado, porque sin ella no habría pecado, porque no habría infracción de la ley. Hasta ahí. Entonces vamos a ver luego el versos 9. Vamos a leer el versos 9. Regresemos a nuestro texto. Ya. Estamos en Romanos capítulo 7. 7:9. A ver, lee del fin. Rapidito. Despiértalo para que pueda. Ya leyó, entonces aquí le toca. A mí me toca. Entonces lee. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bien, ya, gracias. Dice, voy a leer otra vez yo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así dice. Ahora, durante su niñez, Pablo vivía en su sencillez, en un estado no tocado por la moralidad. En ese sentido, sin ley vivía. ¿Sí? Le vino el mandamiento, o sea, vino la ley, vino el mandamiento en la ley, la provisión que había, algún requisito específico de la ley, cuando comenzó a reconocer su responsabilidad delante de Dios, de obedecer a Dios. Pero por lo tanto, también si desobedecía, sabía que infringía la ley de Dios. Entonces, el pecado, como bien dice el texto, revivió, dice. Es decir, de veras se presentó muy vivo el pecado. ¿Sí? Por la prohibición que había en la ley. El pecado no volvió a vivir. El prefijo re, que encontramos aquí en este texto, también se usa para añadir fuerza o énfasis a una palabra. Pablo se representa. Escuchen, Pablo está representándose aquí como una persona primero inocente, o sea, sin ley. Después, en la edad de responsabilidad, tentado por el pecado y peca. Ahí dice, revive el pecado. Ya el pecado está presente. ¿Sí? Como consecuencia del pecado, la persona muere espiritualmente. Eso es lo que pasa. Ahora, paramos ahí un ratito. Si no hay la ley del Evangelio, pongamos, y ahora vamos a hablar de la ley del Evangelio. Si no hubiera la ley del Evangelio y hubieran las prohibiciones que existe de parte de Dios en el Evangelio, el hombre tampoco conociera el pecado. O lo que hiciera no fuera pecado. Pero como tenemos una ley en el Evangelio, ahora sí hablando del Evangelio, entonces el individuo que pasa por encima del Evangelio, de la ley del Evangelio, entonces peca. Hasta ahí. Ahora bien, si el hombre nace pecador, escuchen, según la doctrina de la depravación total hereditaria, que también la presentan los católicos, la pregunta es, ¿cuándo estuvo Pablo sin la ley? ¿Y cuándo murió espiritualmente? Este versículo desmiente la falsa doctrina del llamado pecado original. Eso desmiente. O sea, para entender definitivamente que el pecado original definitivamente no existe. Porque el niño no nace con pecado. Ya. Ahora, hasta ahí. Y vamos a leer otra vez el verso. Vamos a seguir. Vamos a leer el versos 10. Vamos a ver versos 10. Ojalá que acabemos esto. De Romanos. De Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ya, gracias.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice el texto. Ahora bien, el propósito de la ley, ¿qué era? Era decirle a uno, o sea, a la persona, al individuo, y aquí como a Pablo también, a uno que qué hacer para vivir. Ese era el propósito de la ley. Es decirle a uno qué hacer para vivir. La desobediencia a la ley trajo la condenación de muerte sobre el pecador. Entonces, la ley lo que vino a decirle al hombre cómo conducirse para que no muera por causa del pecado. Pero la ley no es mala, ni tampoco era pecado la ley. Ya. El verso 11. Veremos qué dice el verso 11. A ver, alguien que 7:11 dice, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Ya, gracias. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, dice Pablo. Ya, ahora bien. La versión antigua de Valera dice me engañó, como aquí yo lo encuentro en este texto también. En las versiones de ustedes también dice me engañó. Ya. Dice me engañó, ¿sí? ¿O no dice así? Sí, dice me engañó. Dice me engañó por el mandamiento. Y la revisada, o sea, otras versiones, dice tomando ocasión por el mandamiento me engañó. O sea, lo mismo. Los traductores en sus versiones ponen los signos de puntuación según entienden ser, o sea, según entienden ser el sentido del pasaje, pues los manuscritos griegos no tenían tales signos. Ahora, pero vamos a analizar bien. Satanás, llamado en este contexto el pecado, porque ahí tenemos que ver, pecado personificado en Satanás, ¿ya? Llamado el pecado, toma ocasión por el mandamiento, versículo 8 que dice ahí, ¿no? Para engañarnos. Pero no somos engañados por el mandamiento de Dios. En otras palabras, consideremos el caso de Eva. Dios le había dicho no comer de cierto árbol. Génesis, vamos a leer bien para poder entender esta parte. Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ya, gracias, hermano. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ya, bueno, vamos a ver. Es decir, Satanás, la serpiente es muy astuta, o la serpiente antigua, como dice ahí también. Y el capítulo 3, versos 1 dice, o sea, muy engañoso, o sea, muy engañosa. ¿Ya? O sea, le engañó con una mentira. Le engañó con una mentira. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué dice entonces 2 Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. A ver, ¿quién puede leer? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ya, gracias, hermano. Dice aquí, voy a leer de nuevo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la serpiente, o sea, personificando a Satanás, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora bien, o sea, la pena
por esa desobediencia, definitivamente, ¿qué fue? ¿Qué fue? El resultado. Por esa desobediencia, ¿cuál fue? La muerte. La muerte. O sea, la muerte. ¿Sí? Y Satanás, tomando ocasión por el mandamiento, como decía en el versos 8, y ahí también en lo que leímos en Génesis, y también lo que leímos en 2 Corintios 11:3, engañó a Eva. Y por él, el mandamiento de Dios, o sea, el mandamiento de Dios, ¿cuál era? De no comer de ese árbol. Ni tocarle. Pero el momento que desobedeció, comió, le mató. Como dice ahí, le causó la muerte, en otras palabras, ¿no? Ya, la muerte espiritual. Como lo decía en el versos 11. Ya. Así fue con Pablo. ¿Sí? Y Pablo presenta su caso como típico de toda otra persona. No solamente ejemplo diciendo, él se pone como tipo de otra persona. ¿Ya? Ese es el punto aquí tratado. Él se pone como ejemplo de cualquier otra persona. ¿Ya? Si no hubiera habido la ley, la prohibición que había bajo la ley, el hombre no podía reconocer que estaba pecando lo que hacía, lo que estaba haciendo mal. Pero así también es en el día de hoy. Por ejemplo, hay una ley que es la ley del Evangelio, vuelvo a repetirles, y si el hombre pasa por alto esos mandamientos de Dios, definitivamente peca y muere espiritualmente. ¿Sí? O sea, nos mata el pecado. Morimos espiritualmente. ¿Ya? Ahora bien, vamos al versos 2. Veremos qué dice el versos 2. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ya, gracias, hermano. Ahí nos podemos dar cuenta entonces en el versos 12, en el 7:12, ¿qué decía? Dice ahí, voy a leerlo otra vez. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ya. Entonces la ley no es pecado. Ahora bien, este versículo es la conclusión de la respuesta de Pablo a la pregunta propuesta en el verso 7. ¿La ley es pecado? No, no es pecado. No. La ley, que significa la ley de Moisés, con un sistema de mandamientos y reglamentos, es el término extenso. El mandamiento significa, en este caso, el 10º de los 10 que decía no codiciarás, si lo topamos a ese texto, ¿no es cierto? Un mandamiento es un requisito específico. ¿De qué? De la ley. En este caso, de la ley. Y ahora, ¿qué nos dice entonces el versos 3? Continuemos. Versos 3. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, más bien en pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Ya, gracias, hermano. Dice, nos pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Cualquiera va a concluir y va a decir lo que es bueno, mejor es malo. No, pues no dice así el texto, ¿cierto? Él hace una pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque ustedes saben, sin la ley, el pecado era cosa muerta. Ya. Ahora bien, eso es lo que nos decía el versos 13.
Pablo contesta la pregunta que alguien podría hacerse, basándose en los versos 10 y 12. Sí, de lo que ya vimos antes, ¿no? En los versos 10 y 12. ¿Cómo podría algo bueno venir a ser muerte para uno o para mí? La respuesta: el mandamiento bueno termina en muerte para uno solamente cuando lo infringimos. ¿Sí? Cuando uno pasa por alto, lo vuelvo a repetir, cuando uno pasa por alto esa ley que está prohibiéndolo, ¿ya? Cuando lo infringimos, es el pecado y no el mandamiento el que engaña y conduce a la muerte. Es el pecado y no el mandamiento que le engaña y le conduce a la muerte. No es la ley, ¿no? Entonces, hasta ahí nos está entendido esta parte. El propósito del mandamiento era prevenir el pecado, ¿cierto? Prevenir el accidente. El propósito, como les decía antes, la ley de tránsito, poner en rojo, ahí, era que prevenir el accidente. De manera que eso era lo que se intentaba, ¿no? La ley. Se proponía, el propósito. Entonces, el propósito de la ley era prevenir el pecado. Era que el hombre peque y muera por causa del pecado. ¿Sí? Entonces, el propósito. Muchas veces no saben distinguir esto y dicen, no sé, el propósito de la ley era otra cosa, pero el propósito de la ley era prevenir el pecado. Ya. Grabémonos esto. El propósito del mandamiento era prevenir el pecado, mejor dicho. El propósito del mandamiento en la ley. Y por eso no era responsable por la violación de él. ¿Sí? Para decir que la ley era mala o pecaminosa, como alguien podía haber dicho. No, pues. Sino que era el individuo que, sabiendo que había la ley, él no debía pasar por encima de la ley, porque había una ley que le prohibía y él, sin embargo, pasaba por encima y pues pecaba. Como dice Pablo, y me mató. Sufrió el accidente, como dijimos, ¿no es cierto? Ya. Ahora bien, no podemos inculpar a una ley buena si la gente la desobedece. ¿Sí? Y así trae sobre sí el castigo de la ley. La naturaleza pecaminosa del pecado es exhibida cuando, por medio de la ley buena y mandamiento bueno, puede aprovecharse de la ocasión para producir la muerte. Eso es lo que ocurre. Ya. Pero jamás podíamos concluir diciendo que la ley era pecado. ¿Sí? Entonces, terminemos esta partecita, para no ser inculpado de pecado, entonces, ¿qué tenía que hacer? No desobedecer a la ley. ¿Sí? Sino que respetar la ley o someterse a la ley, en este caso, no pasando por alto los mandamientos que contenía. ¿Sí? Es el caso ahí. Ahora, el verso 14. Vamos a ver el verso 14. A ver, ¿alguien puede darle todo el verso 14? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, tendido al pecado. Ya, muy bien. Ahí dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, ¿qué dice ahí? La ley es espiritual. Significa que aunque es de origen espiritual, es decir, por el Espíritu Santo, porque a eso se refiere, que es de origen espiritual, por el Espíritu Santo, se dirige al espíritu del hombre, o sea, al hombre interior. De eso se trata. Al hombre espiritual. ¿Sí? También podemos ver en el versículo 22 del mismo libro. 22. Ahí dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ya. Así era, ¿no es cierto? Entonces, bien.
Se dirige al espíritu del hombre o sea, al hombre interior, al hombre espiritual, según nos dice el verso 22. La declaración de que la ley es espiritual da la razón, porque dice Pablo, no a la pregunta en el versículo anterior. La ley se dirige al hombre interior. Véase Deuteronomio 5, 6 y 7. Vamos a leer este texto. Que se dirigía al hombre interior. La ley. A ver, Deuteronomio 5, 6 y 7. Vamos a ver a dónde está. Vamos a buscar el rápido. Deuteronomio 6, 5 al 7. Ya. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No es 6, 5. Ah, 6, 5 al 6. 6, 5 al 6. Sí. 6, 5 al 6. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Al 6? ¿O al 16? No, está bien, hasta ahí nomás. No vi yo bien. Ya, como ustedes pueden ver, se dirige al hombre interior. Ya. ¿Por qué? Porque ahí está diciéndolo, pues. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, se dirige al hombre interior. Con toda tu alma se dirige al hombre interior. La ley del Antiguo Testamento, o la ley del judaico. Ahora, yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Pero si, o sea, aquí está personificando el pecado como un amo, así. ¿Sí entendimos? Como un amo, el pecado. Pablo se presenta a sí mismo como un vendido al servicio del pecado. O sea, como uno vendido al servicio del pecado. Él se pone como, o sea, está presentándose, está personificándose ahí Pablo. No es que él está viviendo así. Él está personificándose ahí. Había dicho que en un tiempo vivía sin la ley. Ya lo vimos en los versos anteriores. Pero luego pecó y murió. En el verso 9 decía, acuérdense, no lo voy a leer, pero ya lo leí. Explicó que fue el pecado y no la ley. ¿Sí? El que causó esta muerte espiritual. Versos 13 que lo vimos. ¿Sí? Entonces dice que como pecador se encontró como uno vendido al amo el pecado. El amo era el pecado. Usa el tiempo presente, soy, en lugar de era, porque se representa como tipo de todos los que se encuentran en la esclavitud del pecado. Este es el punto. Él se presenta como tipo de toda persona que está bajo la esclavitud del pecado. ¿Ya? Pero no dice que está viviendo eso. Está personificándose ahí. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Muchos expositores tienen a Pablo hablando como cristiano. O sea, aquí no lo entienden. Y ellos lo dicen, no, pues Pablo es cristiano y está viviendo así. Entonces concluyen los super letrados que creen que saben mucho y que investigaron tanto este tema. Y ellos se dan lo mismo y enseñan lo mismo, haciendo parecer que el hombre no puede vencer al pecado. Que es un monstruo que no lo pueden vencer. Así, ya. Pero Pablo no está diciendo eso. Muchos expositores, les decía, tienen a Pablo hablando como cristiano y explican el resto del pasaje según esa posición. Pero un cristiano no diría, soy vendido al pecado. Por consiguiente, ahora somos de Cristo. El pecado no reina, dice la Biblia, en el cuerpo del cristiano. Nótese claramente,
si los expositores o cualquier otra persona, cualquier, digamos, falso, enseñando la falsa doctrina, enseñan otra cosa, entonces definitivamente ellos están yéndose en contra de este texto que lo vamos a leer. 6.12, Romanos 6.12. ¿Qué dice? Léalo por favor. 6:12. 6.12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ya, gracias. ¿Qué dice? No reine. No reine, no sea el pecado el que reine en vosotros. Eso dice en el cristiano. Entonces está claro. Entonces, pero estos expositores falsos, ellos se le presentan como el cristiano, como Pablo en la época de todos los cristianos, ya, diciendo que no puede vencer el pecado. Y por lo tanto, van en contra de este texto. Ya. Ahora bien, tampoco diría, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el mismo, o sea, en el versículo siguiente, dice Pablo que esa liberación precede de Dios por Jesucristo. Pero el cristiano ya está libertado. Ya, muy bien. Ya está libertado y se encuentra en Cristo. ¿Ya? Así es que en este pasaje, los versos del 14 al 25, ¿sí? 7, del 14 al 25 de Romanos, Pablo en su propia persona describe la condición del pecador no regenerado. Él está presentando la condición del pecador no regenerado. Escuchen, Romanos capítulo 7, desde el 14 hasta el 25, está poniéndose Pablo como el ejemplo del pecador no regenerado. ¿Sí? Despertado por la operación de la ley en un reconocimiento de su estado de pecado y miseria. ¿Sí? Ahora bien, toda la contención de Pablo con los oponentes judaizantes, ¿sí?, tenía el blanco de persuadirles a abandonar su posición legalista y depender de la gracia y la misericordia de Jesucristo, o por Jesucristo. Este pasaje que ahora tratamos muestra la desesperación del pecador no regenerado ante la ley acusadora. ¿Sí? El conflicto en el pecador se describe en los versículos siguientes en cuanto a su propia persona y vida como cristiano. Nótese que lo que dice 1 Corintios 9, 26 al 27, vamos a leer. Vamos a avanzar hasta donde avancemos, vamos a ir, ¿no? Vamos a ir hasta donde avancemos. 1 Corintios 9, 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ya, gracias, hermano. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos que el conflicto del pecador se describe en los versículos siguientes en cuanto a su propia persona y vida como cristiano, y ahí notamos lo que dice 1 Corintios 9, 26 y 27, y también en 1 Tesalonicenses 2:10. Sí, hay algunos versos que leer aquí, pero vamos a leerlos porque es importante. 1 Tesalonicenses 2:10. A ver, ayúdenme con la lectura, por favor. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ese es ya. 1 Tesalonicenses 2:10. Sí, ¿Sí? Ahí está. ¿No es cierto? ¿Cómo decía? A ver.
Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, una cosa importante, si Pablo lo vimos que está hablando como él sometido a la vida del pecado, siendo dominado por el pecado en Romanos capítulo 7, 14 o desde el 7 al 25, entonces, ¿cómo Pablo está diciendo aquí a los tesalonicenses? Miren, la manera como irreprensibles nos hemos presentado y debemos presentarnos como cristianos. Entonces nunca lo hubiera dicho. Entonces por eso les decía, está poniéndose Pablo como la persona de aquel que es pecador en ese capítulo 7. Ya. Ahora, véase también lo que acabó de escribir aquí en el 6, 11 y 14, ya lo leímos también, eso está en Romanos, a eso se refiere. El hombre solamente, o sea, el hombre solamente bajo ley y por haber pecado. Y ahora, ¿qué dice el 3, 23? Romanos 7:23. ¿Sí? Dice, pero veo en otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿El 3.23 de Romanos? ¿Ande? ¿El 3.23 de Romanos? 3:23. 7:23. 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, se encuentra en pecado, sin el sacrificio de Jesucristo. En eso consiste la miseria. O sea, la miseria consiste en que el hombre se encuentre en pecado. Y sin el sacrificio de Jesucristo no podía salvarse. Pues. ¿Quién podía salvarse? Gracias a la misericordia de Dios, por medio de Jesucristo, la bondad infinita del Dios divino, podemos ser salvos por medio de la sangre de Cristo. Ya, es decir, por medio de la ley del Evangelio, por medio del nuevo pacto. ¿Sí? De esta condición del pecado, podemos ser salvos. Pero lo que el pecado únicamente le concedía al hombre era miseria. Y lo que le concede también ahora es miseria. Miseria espiritual. Porque no puede salvarse solito, pues. Cualquiera que diga, vea, yo no necesito del Evangelio ni de Jesucristo para ser salvo, es miseria. Porque no sabe nada, no entiende nada. Miseria. Aún el que desobedece, volviendo al mundo, está en miseria. ¿Por qué? Porque dejó la gracia de Dios para ir al mundo, para servir al amo del pecado. Miseria. Porque el pecado lo que causa es miseria. No causa otra cosa. La palabra miseria aquí es definitivamente lo que le sucede en la vida pecaminosa. Sin esperanza, sin nada de futuro. Alguien dice, hablando humanamente aquí en la vida eterna, dice, pero esta persona no tiene futuro. Y lo que dijimos aquí, hablando espiritualmente, no tiene futuro. Ya, porque no le espera nada, o sea, no tiene esperanza de estar en la vida eterna. Solo irá al infierno. Ahora bien, vamos a ver el verso 15. Sí, creo que avanzamos hasta el 15. No terminamos, por supuesto que no vamos a terminar. No puedo ir más rápido. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Ya, muy bien, gracias, hermano. Entonces ahí dice, volviendo a nuestro texto, 7:15, decía, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que no quiero. A ver, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora bien, o sea, no lo entiendo, dice. O sea, ¿por qué dice Pablo esto? Porque les estuve diciendo y les estoy diciendo que Pablo está presentándose
está poniéndose como ejemplo del hombre sin Cristo, del hombre pecador, sin esperanza, del hombre que está viviendo en la miseria, sin Dios. Él está presentando. Pero entonces dice, no lo entiendo. ¿Quién no lo entiende? Pecador. El pecador está consciente de lo que está haciendo. Sí está consciente de lo que está haciendo. Pero no comprende la naturaleza y las consecuencias de lo que hace. No puede comprender eso. Ni siquiera se da cuenta que va al infierno, está yendo camino por el infierno. ¿Sí? Porque la desobediencia no le trae más a eso, al ser humano. O sea, la desobediencia es camino al infierno. O ustedes saben que la desobediencia es camino al cielo. La desobediencia es camino al cielo. Entonces, ese es el problema. El pecador no regenerado, o sea, me salté ya. Es decir, bueno, entonces, ¿qué hace? No comprende la naturaleza y las consecuencias de lo que hace. Veamos 1 Timoteo 1:13. 1 Timoteo 1:13. ¿Qué dirá ahí? Vamos a ver el texto. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Gracias, hermano. 1 Timoteo 1:13, ¿no es cierto? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, y más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero Pablo tampoco está diciendo aquí que él lo hizo, digamos que él se salvó así por así sin obedecer al Evangelio, ¿no? Recordemos que cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, él está explicando lo que contiene la naturaleza de lo que es, primero Cristo, y sabiendo que si es que él no obedecía a Cristo, definitivamente lo que le esperaba, definitivamente era la condenación eterna. Ya. Ahora, pero bien, ahí el hombre no lo entiende, el pecador no entiende la naturaleza y las consecuencias de lo que está haciendo. Ni siquiera puede entender la naturaleza y las consecuencias del pecado. Ya, no lo entiende. Y Lucas 23:34. Lucas 23:34. Vamos a leerlo rapidito, quizás avancemos esta parte. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí mis vestidos, echando suertes. Gracias, hermano. Por eso dijo esto Cristo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, no conocía el pecador la naturaleza y las consecuencias que a las donde iría o a las que le llevaba definitivamente. Por eso perdónales. Ya. Eso era. Esa era la cuestión. Pero tampoco por esto que él desconoce o no conocía. Sin embargo, cualquiera puede concluir diciendo, pobrecito, sí, tiene salvación por esa razón. No dice, porque por eso hay el Evangelio. Pues. Obedezca al Evangelio y salvo. ¿Sí? Ahora bien, también está en Hechos 3:17. ¿Sí? Vamos a leerlo rapidito. Mas Hechos ahora, 3:17. hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. 1 Corintios 2:8. No, primera. También sí, está bien. Sí, Pero también vamos a leer, 1 Corintios 2:8. Lea por favor alguien. Por lo cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ya. Entonces, como les decía, el pecador está consciente de lo que está haciendo, pero no comprende la naturaleza y las consecuencias de lo que hace. Está claro ahí según los textos que vimos. 3 veces la palabra agua aparece en este verso, pero en el texto griego son 3 palabras distintas, nos dice aquí, ¿no? Dice Pablo, porque lo que efectuó, bueno, ahí la palabra griega está ahí, lo que efectúa, efectuar, acabar, completar, no lo entiendo, pues no practico. Bien. O sea,
practicar o hacer en este caso. Lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso produzco o eso hago. Ya, o sea, lo que hago es producir o causar o ser. Ya. El pecador no reconoce lo que produce por su vida de pecado. O sea, no lo reconoce. El pecador no es